Otra mediación que se puede hacer dentro de las cárceles es la mediación entre personas condenadas y que lo único que se trata es de restaurar el daño. Esta es la mediación paradigmática y el caso inédito que hubo aquí en España, que es la mediación entre personas condenadas por la conflictividad que hubo, pues, en la lucha armada, que hubo, pues, un movimiento con ETA, y las víctimas de esta lucha. Esa mediación, pues, es una mediación que no busca ningún beneficio penitenciario. Es una mediación que no es una mediación en concreto. Más que una mediación, son encuentros restaurativos, de reparación del daño, o sea, de superación del dolor. Son dos personas que se encuentran. Bueno, antes de encontrarse hay un trabajo ahí, pues, bastante serio, de rigurosidad, de que las partes se van a encontrar y, pues, porque lo desean, porque hay una necesidad de explicar, de explicar por qué lo hizo y bajo qué prisma lo hizo, no justificar los hechos, porque no se puede justificar. La mediación penal, el requisito básico, cualquier mediación penal y penitenciaria, el requisito básico es reconocer los hechos. Que no es decir que soy culpable, no. Es decir, oye, yo hice esto y soy responsable de esto. Es como un accidente de tráfico. Vas conduciendo, no fui yo, sí, me pasé yo esto. ¿Usted es culpable? No, me hago responsable. Eso, la mediación penal es, el primer paso que tiene que hacer es el reconocimiento de los hechos. No puede decir yo soy inocente, no, entonces no vayas a mediación. Vete al juzgado y demuestra que eres inocente y sales absuelto porque vas a ir a mediación. Bueno, pues me extiendo y me alargo. Entonces me gustaría que me preguntarais o que resolvieran las dudas si las tenéis. Sí, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo o... Hola, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte, ¿mediaciones efectivas en Orense se están haciendo las penitenciarias y No. además están haciendo penales? No, penitenciarias, que yo conozca, se hace sí, hay una asociación, APROMEGA, una asociación de personas particulares, que tuvieron un convenio con la administración y hacen ese tipo de mediación para resolver conflictos. Más que resolver conflictos, creo que en realidad lo que están haciendo es formación de personas presas para que sean mediación. Y en Orense se está haciendo la penal. La penal, se está haciendo la penal por derivación del juzgado de instrucción número 2. También hay voluntad por parte del juzgado de lo penal número 1 y juzgado penal número 2 para derivar a mediación. Pero claro, el juez, estamos empezando, todo es empezar. Los jueces dicen que sí, pues son pro mediación, como decíamos. Pero claro, es que yo no me voy a poner a mirar qué casos van a derivar a mediación. Eso es lo que te iba a preguntar. No me pongo. ¿Qué tipo de delitos son derivables? Bueno, eso depende. Eso también se puede conveniar, pero todo es mediable, ¿no? Si las partes quieren. Que es muy importante, y eso también se me ha olvidado decir, es muy importante, o pueden derivar a mediación, pueden promover la derivación por parte del juez a mediación los abogados. Si un abogado a la hora de una diligencia se encuentra con que lo mejor que a su cliente lo cogieron infragante, que reconoce más o menos los hechos, que tiene poco que hacer, que no sé qué, oye, ¿por qué no proponen la mediación? Aparte que la mediación tiene efectos de reinserción de libro. Porque una persona que viendo a la otra parte y pidiéndole disculpas, o diciéndole por qué lo hizo, explicándole dentro de la mirada, a la otra parte mirándole con los ojos, eso, y que llegan a un acuerdo, eso, y conociendo el dolor que le hizo a la víctima, eso vale más que una sentencia. Porque la sentencia es todo lo que entra en prisión. Las personas que entran en prisión, su enemigo es la sociedad. Yo estoy aquí por culpa de la sociedad. O sea, no hay un reconocimiento por los hechos, no pueden reconocer los hechos, porque la presunción de inocencia es el que me hace que la otra parte sea la que tenga que probar que fui yo me agarro a eso. Entonces los abogados también podíamos promover, decirle, oye, mira, aparte, ¿qué efectos jurídicos tiene la mediación, el acuerdo de mediación en el procedimiento judicial? Pues una atenuante muy cualificada por el 21.5 del Código Penal.
en la materia de sustitución y de suspensión de la condena, están ahí, de libro, los acuerdos, la voluntad de reparación. Y la reparación no tiene que ser una reparación económica, puede ser una reparación moral. No me digáis, la conformidad que se está haciendo ahora, las hacen los abogados y los fiscales. Y sale el oficial, sale, juicio tal, tal, se acabó. ¿Y la víctima? Y allí en el pasillo y yo. Entonces, es interesante, yo creo, medio de pacificación social, medio de convivencia, filosofía de vida, promover la mediación. Porque resuelve, puede resolver, no todo. Y ya os digo que la mediación, aunque no se llegue a acuerdo, es positiva, porque las partes... ¿Qué porcentaje se llega a acuerdo? En penal muchísimo, el 80%. Nosotros en Orense hicimos un piloto, bueno, un programa piloto experimental inédito en España, que es el de intervino el Consejo General del Poder Judicial, la Administración Autonómica, Colegio de Abogados y Fiscalía, que es el de mediación penal en seguridad vial, delitos de imprudencia temeraria, sobre todo, delitos de imprudencia temeraria específicamente, sin componentes de alcoholismo, de tal, específicamente eso, con resultado de muerte y lesiones muy graves. Preciosa. Una mediación preciosa. Lo que pasa es que no hay muchos casos de esos. Date cuenta que si hay esta imprudencia temeraria, ya os digo, con conducir sin seguro, conducir tal, ya, eso ya no queda apartado. Pero es precioso porque, es decir, la reparación económica ya está resuelta. Las compañías de seguro ya se hacen cargo. Los informes de atestados y todo eso vienen de libro. Entonces es una mediación con pocos beneficios penales, porque tampoco los jueces por imprudencia, no sé si vivís por ahí, pero salvo por imprudencia solo, temeraria, más de 4 años o 3, y a veces ponen 2, porque bueno, no hay intencionalidad, porque no. Pero, claro, es una mediación preciosa porque realmente lo que trata es de reparar el daño, de que la víctima pueda pasar página y el infractor pueda también pues, reparar, darle una posibilidad, porque claro, muchos de las dicen, pero yo qué hice, Dios mío, ¿qué tal? Y le da la posibilidad también de rehabilitarse, de tirar para adelante. Bueno, esa mediación se hizo, lo que pasa es que no la hicimos el año pasado, eran 4 casos, y no llegamos a ningún acuerdo. Pero no llegamos a ningún acuerdo porque, bueno, porque había poca publicidad, porque era muy difícil, porque nos apremiaba también el tiempo de juicio, porque hay que celebrarlo antes del juicio, y porque, bueno, nos encontrábamos como circunstancias tales como que la víctima, pues, era víctima de un accidente, que le había muerto el marido, claro, le había muerto el esposo, y era un accidente en el camino de viaje. Entonces la víctima se encontraba en Vitoria y el infractor, pues, era de un pueblo de Orense, y el accidente había sucedido en Orense. Entonces el contacto era muy difícil. Otras circunstancias, pues, que las víctimas que nos encontramos en otro caso eran mayores de 90 años. Entonces era un poco difícil de hacerles entender, pero logramos que, por ejemplo, pues una se llegara a la mediación, hubo encuentro, pero no se llegó a un acuerdo. Y otra, pues todos los infractores quisieron sesión informativa, acudieron a la sesión informativa, las víctimas, una sí, que hubo acuerdo, las otras 3 no quisieron, una porque estaba en Vitoria y otra porque eran personas mayores, pero al ofrecer la mediación retiraron la acusación. Y ahora pues está un poco parado en sentido porque, bueno, porque estas cosas, pues, hay pocos casos y porque hay que estar detrás. Todo lo que se mete, lo que es nuevo y tal, y lo que hace falta es mucha voluntad, ganas, querer y sobre todo no poner obstáculos. Es decir, no convencer de que esto, sí, esto se hace. Y que haya mediadores, que sepan hacerlo. Sí, Uxía. Buenos días.
Es más una opinión y a ver qué me puedes contestar. Yo creo que el principal obstáculo de la mediación ya no es a nivel de inclusión en procedimiento judicial, ni siquiera a nivel de infraestructura material y personal. Yo creo que precisamente la voluntariedad de la mediación, esa voluntad de las partes, el querer negociar, es lo realmente complicado, porque hablas de unos porcentajes de mediación, pero creo que en comparación con procedimientos judiciales seguramente sea muy pequeño, y creo que es derivado precisamente de esa poca voluntad de las partes, el que no quieren negociar, por una situación muy enquistada, pues por lo que sea. Entonces, un poco que me digas si realmente existe voluntad o no. Sí. La voluntad, lo que realmente es voluntad, si hablamos de voluntad, requiere libertad. La libertad lo que más requiere es información. Entonces lo que hacemos, la clave, el enganche de la mediación a las partes es la sesión informativa. La sesión informativa es el invitarles a iniciar el proceso de mediación. Entonces ahí, aparte de explicarles lo que es, bueno, el proceso, las ventajas, están las ventajas. Vamos a ver, un procedimiento judicial, ¿usted cuánto dinero, qué le va a costar? Y el juez tiene que aplicar la ley. Hombre, salvo conflictos jurídicos, porque en los conflictos jurídicos, pues, efectivamente, hay que ir al juzgado. Y ahora otra pregunta que me surgió. ¿Esa primera sesión informativa es gratuita o no es gratuita? Sí, es gratuita. Las mediaciones intrajudiciales son gratuitas para las partes. Intrajudiciales. Distinto es en la mediación civil, que se está intentando poner que las partes acudan a mediación, que parece ser que hay unos baremos de cobrar, ¿no? Mediaciones, pues, entre empresas. Las empresas, por ejemplo, la mediación civil y mercantil viene de una directiva que son conflictos entre empresas transfronterizas. Porque, vamos, una empresa un cobro de una factura no de 2.000 euros ni de 1.000, pero de millones, pues es muy interesante la mediación, porque a lo mejor a la empresa no le interesa perder el cliente. Un cliente que le reclamas una deuda en el juzgado, lo perdiste. Y a lo mejor el cliente no tiene dónde cobrar, o cobra tarde, mal y nunca. Los intereses, tal, pues, se puede promover al llegar a la mediación bueno, tú mirando que este cliente, qué servicios te puede ofrecer para rebajar la minuta, la factura, tal. Hay multitud, o sea, es muy creativa. La mediación lo que es creativa. Lo que está claro es que, hombre, lo que os decía al principio, yo creo que en el mundo que vivimos, lo más importante es estar capacitados para resolver, para vivir con los conflictos, porque no hay manera de acabar con ellos. Y no debemos de acabar con ellos, porque tienen que existir, porque en el conflicto no hay nada negativo. A base de conflictos, pues cambiamos las cosas, las transformamos. Sí, bueno, si me dejas preguntar... Es que es al hilo. Al hilo de lo que te preguntó Uxía, dices que la mediación intrajudicial es gratuita en penal. Y en civil. No, en civil. En familiar sí, es gratuita. En familiar es gratuita, ¿eh? La primera sesión informativa es gratuita, pero sí. La mediación en sí... No es gratuita. La penal y la familiar sí, es gratuita toda. Toda la que viene del juzgado, de la Administración de Justicia, es gratuita, sí. Bueno, en Vigo no. Sí. La gota de leche. Lo pone en la ley, además, gratuita y voluntaria. Ah, pues tenía yo los datos erróneos entonces. Pero bueno, en cualquier caso, ¿con qué se sufragan los gastos si no está incluida? Habría que reformar, entiendo yo, la ley de asistencia jurídico gratuita, ¿o no? Sí, lo que decía antes, no contempla la ley de asistencia jurídica gratuita, no contempla la mediación, la figura de la mediación. Tampoco, vamos, es que también... Pero sería interesante a lo mejor, ¿no? Claro que sería interesante, pero una manera de promover, pero yo qué sé, también la ley de asistencia jurídica gratuita no contempla el baremo de los recursos de reforma contra un auto de prisión. Y no por eso vamos a dejar los abogados del turno de oficio, vamos a dejar de recurrir el auto de reforma. El auto de prisión no lo vamos a hacer en reforma. ¿Por qué? Porque no me está en el baremo, yo no lo cobro. No vamos a dejar ver a las personas, a nuestros clientes que están presos porque no pasa el baremo, no nos paga el ir a la prisión. Eso depende de la ética de cada uno. No, pues es una cuestión de infraestructura, que sea una infraestructura
ágil, que haya personas que puedan tener los expedientes. Sí, la pregunta es muy oportuna. Claro. Dando la información que tenemos, dando a conocer la mediación, podemos exigir esos cambios. Sí. Personal sobre el tema, y en cuanto a la mediación penal, a mí me surgen 1000 dudas prácticas y también un poco posicionales, ¿no?, por decirlo así. Como abogada de la defensa, que yo me muevo siempre del otro lado, desde la víctima lo tengo claro, ¿eh? La finalidad y esa historia de reparar, ¿no?, y decir, bueno, pues me pide perdón y tal, pero desde la parte de la defensa me parece complicado posicionarnos como abogados de la defensa, asumir, reconocer los hechos, ¿no?, porque si no, no hay mediación posible, y mediar fuera de lo que es la reparación del daño, como la conocemos, por lo menos en Vigo, que es pagar la responsabilidad civil y se acabó, y después el papel del Ministerio Fiscal en todo esto, la obligatoriedad de que el juez asuma esa reparación, porque claro, yo ahora me estoy poniendo, ¿no?, en un caso práctico. Tengo un tío que le piden 2 años por un robo con violencia, le pide perdón a la víctima, no tiene un duro, porque no nos vamos a engañar, la mayoría de los delincuentes, no estamos hablando de gente con capacidad económica. Yo me arrepiento, tengo una sesión de mediación con la víctima estupenda, la víctima se lo cree, la perdona, hace una cosa idílica, y yo tengo alguna garantía de que el juez me dice, bueno, pues hicisteis una labor de mediación, te rebajo la pena 2 grados porque es muy cualificada, sin abonar un duro de responsabilidad civil. Y el Ministerio Fiscal me dice, es que... no, a ver, son cosas muy prácticas, ¿no?, pero que yo creo que en penal, en familia está claro, incluso en laboral, que el SMAC no se está haciendo y se debería hacer, pero en penal es que me parece complicadísimo. O sea, esa historia, por ejemplo, a ver, el ejemplo de las víctimas de ETA estaba claro, pero el día a día del juzgado de lo penal, robos y lesiones y tal, aparte del pago de la responsabilidad civil, que es lo que conocemos aquí, que es lo único que se está haciendo por parte de los juzgados de lo penal, dar traslado a la víctima si pedimos un pago fraccionado y poco más. Aparte de eso, nuestro papel como defensa me parece complicado. No sé si estáis teniendo esos problemas de que el juez después os dice, bueno, eso es lo que es un acuerdo que a mí no me vincula, y ya no hablamos del Ministerio Fiscal. Yo entiendo que el Ministerio Fiscal para mediar no tiene mucho sentido, ¿no? Pregunto, ¿no? Mira, antes de llegar a la conformidad, el acuerdo está cumplido, se procura que el acuerdo esté cumplido. Entonces ya acudes a la conformidad con que la víctima dice que está reparada. Y hay que aplicar el 21.5, es del libro. Y si es muy cualificada, tal. La responsabilidad civil, lo pone el Código Penal, no es solo económica. Puede ser una responsabilidad o una reparación moral. Pues te lavo el coche todos los días. ¿Me entiendes? El reincidente, lo que es problemático es que el fiscal o los jueces admiten o derivan a mediación delincuentes habituales. Eso sería estupendo, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os animo a creer que por qué? Porque la mediación rehabilita, reinserta. El mediador y la víctima mira para los ojos del infractor y sabe diferenciar, o debe saber diferenciar, si es sincera o no. Y si es sincera, la víctima vuelve a salir a la calle con la cabeza alta, porque se siente segura. Y el infractor se siente como un miembro más de la sociedad. Entonces, esa filosofía, que es una filosofía, es creerse, es positiva, tiene inconvenientes, claro, no todo es mediable, pero en muchos casos son mediables. No todo es mediable. El paradigma de la mediación, ese es la que hubo de ETA y las víctimas. Eso es ver que no se consiguió, conseguir una mediación, que no, el propósito no es el acuerdo, porque no había acuerdo, allí no hay ningún acuerdo. Y bueno, el éxito de la mediación, de este tipo de mediación, fue porque la administración autonómica vasca estaba implicada, fue la que tomó la iniciativa. Y la tomó con el gobierno central, después se paró.
Yo más o menos ahí en los apuntes os pongo un poco una idea. Pero es ejemplar ver salió un país ahí atrás, tal, bueno, hace años, que se sentaron en una conferencia como esta, se sentaron al lado la víctima y el que le había matado a su padre. Yo creo que eso, hombre, no, es querer no creer, pero verlo es muy positivo para la sociedad. Sí, por ahí. Quería hacerte dos preguntas. Sí. A nivel práctico, ¿cómo se articula esa mediación penal, no sé si es necesario, en Orense? Es decir, ¿tenéis un sitio físico? Sí. Sí, estamos utilizando las instalaciones del servicio de mediación familiar. Ah, vale. ¿Entiendes? Está ubicado, claro, después ahí está ubicado en unas oficinas, no del juzgado principal. Nosotros ahora están creando un edificio nuevo y supongo que lo van a mandar para el edificio nuevo, pero está en un edificio, bueno, de al lado del juzgado. Después hay la polémica de dónde establecer el servicio de mediación, si dentro del juzgado, por las partes de... Bueno, y después el espacio de mediación, cómo crearlo, si una mesa redonda, si sin mesas y tal. Hay técnica, la mediación requiere una técnica, ¿eh? No es encajable, no es una técnica rigurosa, es flexible, independiendo de las partes. Tal. No empieza, la sesión de mediación no empieza como en familia vienen las dos partes, Sí. pero en penal no. En penal primero hay que decírselo al infractor. Porque no vamos a decírselo a la víctima, porque si el infractor no quiere, le hacemos doble daño a la víctima. Sí. La mediación penal es el respeto a la víctima, ¿eh? O sea, el estatuto de la víctima que se está aprobando y está en Europa y tal, establece la mediación, más que la mediación, establece la justicia restaurativa. La justicia restaurativa pues, requiere la reparación del daño, y uno de los métodos de justicia restaurativa es la mediación. Pero están los encuentros restaurativos, están círculos de sentencia, bueno, hay una serie de métodos que lo que tratan es de reparar a la víctima, el respeto a la víctima. Entonces, primero, al infractor, si el infractor, la sesión informativa quiere, se lo dice a la víctima, pero separado. Y a la víctima, en la sesión informativa, pues se le informa, oye, mira, pues hay esta posibilidad, tal. Si las dos partes quieren, firman un acta, un documento que se llama consentimiento informado, en el cual firman de que han sido informadas y que aceptan voluntariamente la mediación. Se inicia el proceso de mediación por separado. Entonces el mediador habla con la víctima o con el infractor, según considere, en particular. Y ahí hay sentimientos, hay emociones, hay intereses, hay necesidades. Y el mediador va intentando ponerlo intentando que supere el pasado, que mire hacia adelante y que se ponga en los zapatos del otro. ¿Y ese mediador pertenece a unas listas específicas de mediación penal? ¿Cómo lo tenéis organizado esto? ¿Pertenece a unas listas? No sé, ¿el mediador de dónde sale? No, está muy primitivo, está muy iniciando. El mediador, hay una voluntad por parte del colegio, junto con unos colegiados que están entusiastas de la mediación penal, formados, lógicamente, que rompieron todas las trabas que podía haber, para decir, aquí hay un servicio de mediación penal del Colegio de Abogados y vamos a ir al juzgado a decirle que derive casos de mediación penal y tal, y vamos a conseguir y os convencemos. Hay un protocolo que está el Consejo General del Poder Judicial que dice, ¿cómo vais a hacer esto? Está el Consejo General del Poder Judicial. Llamamos por teléfono, podéis llamar tranquilamente al Consejo General del Poder Judicial al servicio este de mediación y os atienden, pero de maravilla, para crear el servicio de mediación. Incluso se trasladan, no de cualquier día, de cualquier manera, pero programando y tal, se trasladan a hablar al juzgado y decirle, oye, que no pongáis ninguna traba porque lo solucionamos todo. Entonces, el servicio de mediación dentro del Colegio de Abogados. Claro, en Orense se hizo así, pero en otros sitios pues se crean fundaciones, se crean asociaciones. La mediación penal ya viene desde el año 91 en Cataluña, pero ya en Madrid, País Vasco y tal, y son asociaciones, las que empezaron asociaciones de reparación de la víctima, de ayuda a estos toxicómanos, todo eso, pues que crearon su propio servicio de mediación y conveniaron con los juzgados para hacerlo gratuitamente, la mayoría. No sé si alguna cobró, pero creo que la mayoría gratuitamente. Esos mediadores prestaron ese servicio. Vale. Otra pregunta que te quería hacer. En la mediación penitenciaria, el ejemplo que ponías, mediación para la progresión de grado,
Sí. ¿Quiénes serían ahí los mediados? ¿Quiénes serían los mediados? La víctima tiene que ser. ¿La víctima Claro. intervendría en la progresión de grado? Sí, pero claro, claro, no vas a coger, ahí hace falta asociaciones de víctimas. Por ejemplo, en temas de delitos contra la salud pública, no hay víctima, pero hay asociaciones de apoyo a personas con toxicomanía. Esas asociaciones pueden hacer de parte de la víctima. ¿Entiendes? Sería un poco el mecanismo así. Claro, una progresión de grado, depende del caso, claro, un robo con fuerza, después de 10 años o después de 8 años, buscar a la víctima. Pues puede ser. La víctima se le puede informar, mire, usted recuerda tal, sí, no, ni siquiera lo vi en la sentencia y tal. Bueno, pues esta persona va a cumplir condena, va a salir a la calle, tal. No, amiga, por favor, no. Pues claro, explicarle luego, que puede... o sea, tiene que intervenir la Junta de Tratamiento, etcétera, etcétera. Quiero decir... Claro, la administración penitenciaria es administración, Claro. Es colaboración de permiso y colaboración de la administración. Yo no la hice nunca. No. Y sé que preguntaba que la asociación Apromega, y que hay muchas que se hicieron en más centros penitenciarios de España, se hicieron, hay la asociación Apoyo, creo que hizo bastantes, sobre todo en resolución de conflictos de convivencia, y esta de progresión de grado y esas no las tengo visto, pero bueno, es un cauce, lo permite la ley. Así la influencia que tendría el acuerdo entre la víctima y la administración para que Vamos a ver, ¿cuál sería la relación que tendría la víctima con la administración de acuerdo con el penado en cuanto a su permisos o libertad anticipada en la progresión de su cumplimiento? Sí, vamos a ver, el estatuto de la víctima o ya el proceso de cumplimiento de pena le da posibilidades, o sea, la ley contempla de que se le dé traslado a la víctima de la progresión de grado, aunque para si quiere oponerse o algo, ¿no? Entonces la víctima ahí puede enterarse. Entonces, oye, pues, tiene conocimiento de eso. Y si existe una información, y si existe un servicio de mediación, y ese caso la administración penitenciaria aconseja que sea derivado a mediación, ese servicio de mediación intentaría comunicarse con la víctima y proponerle y decirle, mire usted, existe esto, ¿a usted le viene bien? A mí ahora que ya lo condenaron que todo, pues no me viene bien, es normal, pero bueno, se le puede decir, bueno, a usted no le interesaría saber por qué le sucedió esto, que lo que le sucedió a usted no fue una casualidad, tiene unas razones, hay una persona detrás, hay unos motivos, ¿los quiere saber? Pues, hombre, pues, no lo sé, pero muchos dicen que sí. ¿Por qué? Porque tienen miedo todavía, y la manera de superar el miedo es conocer de dónde vino el daño. Por ejemplo, temas que por desgracia están ocurriendo en este momento, un robo, por ejemplo, en un domicilio y por encima, pues, con violencia o incluso con muerte, ¿no? A ver cómo le hacemos comer a esa persona que ha sobrevivido a esa situación, ya no digo del muerto, que le perdone, porque en alguna parte es pedirle un perdón. ¿Pero qué es el perdón? Un perdón quiere decir un acuerdo, más que un perdón, un acuerdo de que la víctima pueda salir antes a la calle. No, eso no se... Vamos, perdón que te interrumpa. Nunca puede haber un acuerdo diciendo que la víctima o que el infractor o el condenado va a salir a la calle. Eso no depende de las partes. Los acuerdos son sobre el derecho dispositivo.
no sobre la legalidad. Sobre que es legal, ahí no hay manera, la ley no te deja, la potestas de autoridad del Estado no te deja, y hace bien en algunas cosas. Entonces, sobre lo que se podemos disponer, son muchas cosas, tenemos mucho campo para disponer dentro del derecho. Entonces, no se puede acordar, pero se puede acordar que los conceptos que se utilizan para la presión de grado están en la reparación del daño, en la asunción de los hechos, bueno, todo. En esos conceptos se puede acordar que sí cumple con esos conceptos porque hubo mediación. Sí, está complejo. Es complicado, dentro de la mediación, dentro de la administración penitenciaria es complicado, muy complicado, pero existe la posibilidad. Bueno, y otra cosa ya, perdón. Y otra cosa, realmente, antes lo comentaba con respecto a las campañas de fomento de la mediación, la gente hoy por hoy no sabe tan siquiera, a pesar de haber comentado que hay asociaciones y tal, a dónde dirigirse para poder estar informado y que puede buscar ese medio de... ¿Cómo se puede transmitir? Si los jueces, yo que recuerde, ninguno que yo sepa. Primero creer en ella. Primero creer en ella. Sí, sí. Creer en ella. Y te aseguro, yo creo, y al menos a mí me pasa, en lo que creo, se hace. Sí, se puede ver. Tarde o temprano, pero lo hace. Claro, o sea, tengo un ejercicio profesional. Yo llegué a la mediación por el ejercicio profesional de la abogacía. Declaraciones en el juzgado, declaraciones en la policía. Voy periódicamente a las prisiones, hablo con las personas presas, hablo con los condenados, hablo con las víctimas, veo a los jueces, veo a los fiscales, veo tal. Me vino la luz de la mediación y me entró un aire fresco. Que continúo, que no arrojo la toalla. En penal, y penal, el 90% de los casos penal, al menos a mí, son de turno de oficio. Yo no vivo del penal. Hay una pregunta ahí detrás. Procesalmente, ¿hay alguna fase para establecer la mediación penal? Quiero decir, puede ser tanto en fase de instrucción como en fase de juicio oral. Sí. Lo digo porque en instrucción, si siempre supone un reconocimiento de hechos, además de una atenuante de reparación del daño, pues la pena queda prácticamente... ¿Queda? Prácticamente reducida a la nada, porque si con una atenuante de reparación del daño depende del delito, y luego ¿no? un reconocimiento de hechos, lo pasas a juicio rápido, te reducen un tercio la pena, se puede ser un beneficio penal muy grande, ¿no? Bueno, depende del hecho. Si tú te pides de 2 a 5 años, pues baja un grado, baja tal, pues te quedan 2 años. Y te reducen un tercio por conformidad, si lo transformas en juicio rápido. Si hay un reconocimiento de hechos, normalmente lo puedes pasar. Pero el juicio rápido es tasativo, ¿no? Es tasativo, los casos que van a juicio rápido. Sí, bueno, si son dentro de los previstos por la ley. Sí, hombre, pero por ejemplo en alcoholemia no hay mediación, es imposible que haya mediación en alcoholemia. Porque queda en la víctima. Dio positivo, un control de alcoholemia, pues. Pero bueno, sí, pero claro, la ley ofrece la posibilidad de rebajar la pena por ir a un juicio rápido. Vaya barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. O sea, que te ofrezca la posibilidad de bajar la pena porque aceptas ir rápidamente al juzgado y todo eso, vamos. Se le ahorra muchos cuartos al Estado, ¿no? ¿Qué? Se le ahorra muchos cuartos al Estado. Efectivamente, y tal, ¿por qué no la mediación? ¿Por qué no la mediación? ¿Por qué no se escucha a la víctima? ¿Por qué no se habla con la víctima? ¿Por qué no se le pregunta cómo se siente? No, usted por favor no limites a los hechos. Mire, es que yo le quiero decir que no, que usted... Cuando lo más importante para ella es decir lo mal que lo pasó, cómo lo pasó. Y el infractor escucha eso y dice, hostia, lo que hice. Raúl, nos quedan 5 minutos. Una última. ¿Qué pasa, existe en la mediación en delitos denunciados de oficio o delitos en los que no hay víctima? No te oigo, perdona. Si existe o qué pasa en los delitos denunciados de oficio o delitos con la administración, en contencioso, delitos en los que no hay víctima. Es decir, existe esa mediación, se está dando. Y por otro lado, si sabes, en Europa, en el mundo,
si de alguna manera la mediación está, a lo mejor acotado en algunos ámbitos, siendo una alternativa a la propia judicialización, no como algo intra, sino algo exterior que puede hacer que no tengas que pasar por el sistema judicial. Sí. Son dos preguntas. ¿Y la primera cuál era? Mira, si te contesto la segunda. ¿Eh? Los delitos sin víctima, sí. Los delitos sin víctima, efectivamente, cabe mediación. Cabe mediación, pero es difícil. O sea, la mediación no es algo con una estructura muy rígida, es flexible. Ya os digo, los delitos contra la ciudad, contra la salud pública, no hay víctima. La víctima, pues, es la colectividad. Pero hay muchísimas, hay un colectivo de personas que asociadas se sienten, representan, están legitimadas para decir que son víctimas de las drogas. Entonces podían valer como parte de la mediación. Más o menos así. Un ayuntamiento, o sea, los hechos estos que le llaman vandálicos, de atentados a los bienes inmuebles de los ayuntamientos, todo eso, ¿hay víctima? Pues sí, hay víctima, pues el bombero que acude o el funcionario que tiene que reparar o el tesorero que hace las cuentas y pone la factura de 5.000 euros por un contenedor. Pues sí, pero bueno, claro, que va o no va, eso es otra cosa. Después la mediación, hombre, la mediación en conflictos bélicos, en conflicto palestino y judío, hay mediaciones y se están dando. Se están dando, hay guerra, bombas, lo están encerrando, pero hay mediaciones. Date cuenta que los conflictos bélicos, los peores son la población civil. El dolor es en la población civil. Entonces, y después que son conflictos humillantes a la persona, porque se viola y se la destruye personalmente. Entonces hay mediaciones. Está habiendo mediaciones. Lo que pasa es que uno de los fundamentos que debe tener la mediación es la confidencialidad. Vender los éxitos de la mediación no es positivo. El decir que la mediación elimina, reduce los casos en la administración de justicia, eso no es positivo. La mediación es una herramienta de pacificación. Y a mí me basta con que podamos creer en ella. Me basta, hoy por hoy, creer en ella. Mañana, si sigue habiendo jornadas y tal, pues ya diré otra cosa. Ya diré otra cosa, pero por ahora. Y los abogados, sobre todo, podemos hacer mucho por la mediación y pedir en penal, que conocemos al infractor y vemos que hay posibilidades y que les puede ser aconsejable la mediación. Os invito a decirle al juez que como diligencia de tal, pues que se deriva a mediación. Lo que pasa es que hay que crear el servicio de mediación, claro. No sé si hay alguna cuestión más. Sí. ¿Género se podría acudir a mediación? Por la ley en la mano no, porque lo prohíbe. Pero, hombre, claro que sí. Claro que sí. Y ese es uno de los sitios donde... Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque una de las partes está destruida. Entonces hay que empoderarla. Hay una técnica Claro, ya decíamos que la mediación es voluntaria. Para que haya voluntaria hay que tener libertad. Y para tener libertad hay que estar lo suficientemente informada y tener una voluntad libre. Entonces el mediador tiene que observar cómo está la parte. Si se sienta muy destruida, a lo mejor lo que tiene que hacer es empoderarla. Si él no es capaz de empoderarla, le puede pedir tratamiento. Un tratamiento adecuado, es un medio encauzarlo por un tratamiento adecuado, para que se sienta empoderada. Y luego, pues, si quiere y le confía y que puede, pues, mediación. Mediación que no tiene por qué ser, la mediación no es llegar a un acuerdo, el objetivo, ni tampoco de inmediato te vas a encontrar con la víctima
o con infractor. No te vas a encontrar con infractor, sino te vas preparando y se va observando si te viene bien el encuentro. Hay acuerdos en mediación, tengo la experiencia de hacer acuerdos en mediación sin que se vieran las dos partes. Pero la víctima, la que era víctima en el caso, se sintió reparada. La mediación penal, ya acabo, la mediación penal, a diferencia de las otras mediaciones, entra con una condición. Las partes entran con una condición. Una es infractora y la otra es víctima. Cosa que no sucede en la mediación civil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Cándido.